Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y vamos a estar en versículo 1 otra vez. Será el segundo mensaje sobre este mismo párrafo que vamos a ver hoy. Es interesante, ¿no? Prediqué este mensaje esta mañana sobre los requisitos para un pastor. Y el sentido de lo que estoy predicando ha cambiado mucho desde la reunión de la mañana. Pero es la misma palabra de Dios y se aplica siempre a todos los pastores que sirven en el ministerio y la iglesia para saber qué clase de pastor debe tener. También quiero que sepan que había dividido este párrafo en dos mensajes y me di cuenta esta mañana como a las 7:30 de la mañana que tenía que dividirlo en 3 mensajes. Así que ahora voy a dar la mitad del mensaje que tenía planificado toda la semana. Me di cuenta hoy a las 11:00 de la mañana que probablemente debo haber dividido en 4 mensajes. Así que ya vamos a arrancar con lo que vamos a ver hoy. La última vez que yo prediqué de 1 Timoteo 3, y fue este mismo párrafo, vimos los requisitos que Dios ha puesto para los pastores. Quiero hacer un pequeño repaso para recordar lo que vimos, mayormente en versículo 1 y un poco en versículo 2. Vimos que el llamado al pastorado es un llamado divino. Dios llama a quien quiere al ministerio. Dios llama a hombres. Y vimos hace varias semanas atrás que los hombres creyentes, si Dios no llama a todos los hombres a ser pastores, Él llama a algunos de los hombres a ser pastores, pero cada hombre que es hijo de Dios debe decir al Señor: he aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Debe decir: estoy disponible, estoy dispuesto, estoy aquí para servirte como tú quieres. Es un llamado divino. En segundo lugar, vimos que es una obra buena. Sobre la historia del pastorado muchas veces ha sido difamada. En Éfeso fue difamado por maestros falsos que estaban enseñando doctrinas que no fueron de la palabra de Dios, esclavizando a la gente y haciendo cosas por su propio bien. Entonces Pablo habla algunas de las cosas que habla en este libro porque ellos habían difamado el pastorado. Hoy en día también, como hablamos la última vez, hay pastores alrededor que dejan un testimonio de personas que a veces manipulan a la gente o que hacen el pastorado para ganancias. Entonces Pablo marca bien aquí para ellos en Éfeso en aquel entonces y para nosotros hoy que es una buena obra el pastorado. Y esa buena obra incluye cosas buenas como predicar la palabra, enseñar la palabra, orar por los hermanos, aconsejar a los hermanos, alimentar espiritualmente a los hermanos, equipar y preparar a los hermanos, proteger a los hermanos. Son todas cosas buenas que Dios quiere que un pastor hace. Vimos también que el deseo de ser un pastor es un deseo bueno. Versículo 1 dice: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Es algo bueno desearlo. No debe tener vergüenza un hombre si desea ser un pastor. La palabra desear significa una pasión, un deseo fuerte. Es algo que me gustaría hacer. Pero dice también que esta persona aspira al cargo de obispo y esa palabra significaba que el deseo, la pasión, debe producir un anhelo, una aspiración que significa extenderse, esforzarse, trabajar para prepararse, hacer lo que sea necesario para que si el Señor te llama al pastorado, como es su deseo, que estés preparado para ser el pastor que Dios quiere que seas. Vimos en el último mensaje que yo prediqué que debemos saber cómo responder. El hombre, como ya dije, debe responder por decir: heme aquí, envíame a mí, Señor. Si tú quieres que yo sea un pastor, estoy dispuesto a hacerlo. Y después el Señor va a llamar a quien Él quiere. Como iglesia, vimos que la iglesia debe responder también en cierta manera al llamado de Dios a los pastores. Vimos que debemos orar al Señor de la mies. Mateo 9:38 dice: por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Debe ser una oración típico y común de nuestra congregación: Señor de la cosecha, envía obreros. Debemos animar a los especialmente jóvenes que pueden ser candidatos para el ministerio. Pablo tiene que decir a Timoteo en 1 Timoteo 4:12: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Timoteo fue
un pastor joven, y algunos usaron su juventud en su contra, pero Pablo dice, no dejes que menosprecien tu juventud, pero ¿cómo podés no dejar que lo hagan? No por protestar y decir, ojo, mire que Dios me llamó, no, soy un joven, pero no me tengan así, sino la manera de que no menospreciaran su juventud fue ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza, para que podían ver la obra del Señor en él. Entonces animamos a los jóvenes a vivir su vida de tal manera que puedan ser utilizados por el Señor. Observamos a los posibles pastores en el futuro. El apóstol Pablo, antes de ser enviado como misionero, nos dice en Hechos 11, 25 y 26, que Bernabé fue a buscar a Pablo, lo llevó a Antioquía. En Antioquía enseñaba la palabra de Dios por un año. Y los hermanos podían ver su enseñanza, podían escuchar su enseñanza, podían responder a su enseñanza. Y dice en Hechos 11, 26 que como resultado de su enseñanza, los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez en la historia fueron llamados cristianos, que hoy en día la palabra no significa mucho, pero en aquel entonces significaba que ellos reflejaban la imagen de Cristo en sus vidas, y eso fue el resultado de la enseñanza de Pablo. Ellos deben estar ministrando juntos. Hechos 13:1 dice que cuando Pablo y Bernabé fueron llamados al ministerio, que estaban con los profetas y maestros ministrando al Señor. Entonces involucramos a los posibles candidatos para el ministerio futuro en el ministerio de la iglesia. Debemos estar orando. Hechos 13, 2 y 3 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces estaban orando, estaban ayunando. Déjame decir una palabra sobre el ayuno, porque a veces alguien pregunta, hay mucha confusión sobre lo que es ayunar. A veces alguien me dice, pastor, ¿por qué no ayunamos como iglesia? Porque la Biblia nunca habla de ayunar como iglesia, sino al contrario, dice que cada uno ayuna en secreto y no anuncia que está ayunando, sino nos dice de no ayunar, de no anunciar que estás ayunando. Entonces a veces alguien viene y dice, ¿por qué no ayunamos? Y yo digo, ¿cómo sabes que no estamos ayunando? Porque la Biblia dice que es en secreto. Y entonces ellos estaban ayunando, la Biblia nos enseña a ayunar. Ahora déjame también agregar, ayunar no significa que yo no como y así el Señor me debe algo. Algunos tienen ese concepto, como autoaflicción y entonces el Señor tiene que responder a mi oración. No, eso no es el ayuno. El ayuno es dedicar tiempo que hubiera dedicado a preparar comida, comprar comida, comer comida, dedicarme a cosas rutinarias y dedicar todo ese tiempo a la oración. Eso es el propósito de ayunar. Ellos estaban ayunando y orando. Y después nos dice en capítulo 13, versículo 3, que entonces después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre Pablo y Bernabé, los enviaron. La palabra enviar allí realmente tiene la idea de soltarlos. Los soltaron. Cuando nosotros enviamos un misionero a otro lugar, es difícil hacerlo. Estamos contentos pero tristes a la vez, porque contentos porque se van a la obra misionera por allí o a otro lugar para comenzar una iglesia, pero tristes porque lo vamos a extrañar. Y la palabra acá que traducido enviar significa enviar, pero es mejor traducido probablemente soltar. Dejarles ir a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Entonces, los hombres deben ser, envíame aquí, envíame a mí. El Señor llama a quien Él llama, y cuando el Señor llama a jóvenes, hombres jóvenes, nosotros como iglesia debemos animarnos, debemos observarlos, involucrarlos en el ministerio, orar por ellos y después, cuando es evidente lo que el Señor está haciendo, soltarlos y enviarlos para que vayan a hacer lo que Dios quiere que hagan. Todo eso vimos hace unas semanas atrás en este párrafo, pero también vimos que había un pero, y el pero es que para este oficio de pastor hay muchos requisitos muy altos. Como un oficio tan bueno, hay requisitos muy altos. No es suficiente desear ser un pastor. No es suficiente anhelar ser un pastor y extenderse y trabajar. No es suficiente estudiar para el pastorado. No es suficiente ser el único que está dispuesto a servir al Señor en el pastorado.
Es necesario ser llamado por Dios y también cumplir con los requisitos que Dios ha puesto para los pastores. Entonces, en versículo 2, quiero que observen antes de que vemos algunos de los requisitos hoy. Dice en versículo 2, un obispo, y vimos en la otra semana, obispo es intercambiable con la palabra pastor. Aquí está hablando del pastor. El obispo, pastor, debe ser pues irreprochable. Ahora, esa palabra debe ser, en griego es una sola palabra, dei, que sería mejor traducido, como es en la Reina Valera, es necesario. Un obispo, entonces, es necesario que sea irreprochable. En versículo 6 usa la misma palabra en negativo, no debe ser un recién convertido, y la palabra es necesario que no sea un nuevo convertido. En versículo 7 está traducido, debe gozar también de una buena reputación, que significa es necesario que tenga una buena reputación. En Tito capítulo 1, donde hay otra lista de requisitos para pastor, también usa la misma palabra, es necesario. La palabra no significa, como está traducido aquí, debe ser o puede ser, o es conveniente, como vi hoy en una traducción, sino significa es obligatorio, es necesario, es un deber, no es opcional. El pastor tiene que cumplir con estos requisitos. Ahora, un pastor tiene que cumplir con los requisitos que vamos a ver hoy en toda etapa de su vida, en todo momento de su vida. Para un joven o un más joven en el Señor, que el Señor está en el proceso, digamos, o estamos en el proceso de reconocer que Dios le llamó al ministerio, tiene que cumplir con estos requisitos antes de entrar en el ministerio. Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, le dice, no impongas las manos, eso significa no da ordenación al ministerio, sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad de los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Pablo dice, ten cuidado, no estés demasiado ansioso de reconocer a alguien como llamado por el Señor. Y después dice 2 versículos después, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. Entonces con eso está diciendo, toma tu tiempo, hay que estar seguro que cumple con los requisitos, no lo ordenás con ligereza porque entonces sos responsable por lo que él hace después. Por otro lado, entonces el futuro pastor, tenemos que mirar en estos requisitos y asegurarnos que él cumple con los requisitos antes de reconocer su llamado y ponerle en el ministerio. Por otro lado, el pastor, ya dejamos a los jóvenes y hablamos de pastores como yo, los pastores que ya estamos en el ministerio, tenemos que cumplir con estos requisitos todos los días de nuestros ministerios. No podemos decir, lo cumplí cuando era joven, ahora soy viejito, dame un poco de espacio, ¿no? Hay que entender. No, los requisitos son desde el primer día hasta el último día del ministerio. Son requisitos que el pastor tiene que cumplir y tiene que seguir cumpliendo. La verdad es que muchos pastores han comenzado bien cumpliendo con los requisitos y han terminado en desgracia. Yo personalmente he conocido a unos cuantos pastores que perdieron su pastoreado por inmoralidad. Yo los he conocido, he trabajado cerca de ellos, lo he observado, es muy triste, es una cosa realmente terrible, pero por distintas razones en su vida no fueron fieles al Señor, violaron algunos de estos principios y tenían que terminar fuera del ministerio. He conocido pastores que perdieron su ministerio por amor a dinero. Acá dice que deben ser no codiciosos de dinero. Pero he conocido pastores que hicieron el pastorado para ganar dinero, amaban el dinero y arruinaron sus ministerios por la búsqueda de dinero. Hay pastores que han perdido sus ministerios por soberbia y por actuar con soberbia. Entonces tenemos que entender que esto es para el joven que estamos mirando, para identificar que Dios les ha llamado, y también son requisitos para nosotros que somos pastores por todas nuestras vidas. Y si no cumplimos con los requisitos, no podemos seguir pastoreando. Ahora, todo eso, que es introducción todavía, nos marca el hecho de que los pastores necesitamos de sus oraciones. Porque estos requisitos que vamos a ver ahora son muy altos y tenemos que cumplirlos, pero nosotros somos pecadores.
pecadores como ustedes, pecadores salvos por la gracia del Señor. No es que llegamos a ser pastores y ya no tenemos tentaciones, o no tenemos la carne, o ya no tenemos la posibilidad de pecar. Sí, tenemos todas las posibilidades que tiene cada uno de ustedes. Entonces necesitamos de sus oraciones, porque cumplir con estos requisitos siendo un pecador todavía no glorificados es un desafío muy importante. También necesitamos de sus oraciones, y vamos a hablar de esto más adelante en el mensaje, porque somos un blanco especial de Satanás. Si Satanás puede hacer caer a un pastor, hace mucho daño a toda la grey. Y vemos que él trabaja el doble para poder lograr eso. Entonces hoy, en el pasaje hoy, Pablo nos informa de los requisitos no negociables para todo pastor. Los requisitos no negociables para todo pastor. Vamos a leer. Capítulo 3, versículo 1 a 7. Dice así. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Lo que vamos a ver hoy, la semana que viene, si Dios quiere, son 4 evidencias de la calificación de un pastor. 4 cosas que nos demuestran que el pastor es calificado para ser un pastor. Y otra vez, esto no pertenece solamente a nosotros los pastores, sino toda la iglesia tiene que entender estas cosas para que llamamos a las personas correctas al pastorado, y para que sepamos que siempre tenemos pastores que son las personas que Dios quiere que estén pastoreando. Ahora, de las 4 evidencias de la calificación de un pastor, hoy vamos a ver solamente una. La primera evidencia, pero esa primera evidencia tiene 12 partes. Así que tranquilos, no nos vamos todavía. La primera evidencia es que su conducta observable es impecable. Su conducta observable es impecable. No impecable en el sentido de sin pecado, pero impecable en la idea, como usamos la palabra muchas veces, que es irreprensible, irreprochable, que va a ser la primera manifestación de esa conducta. Y aquí Pablo nos da una lista de 12 atributos de conducta que podemos observar. Ahora, otra vez, esto no significa que el pastor no peca, pero sí significa que el pastor tiene que cumplir con estos requisitos. Así que tenemos que mantener eso bien en el balance. Ahora, una cosa que quiero decir más antes de comenzar a ver esta lista es qué pasa si un pastor que ya está pastoreando viola uno de estos requisitos. Bueno, tenemos que enfrentarlo, tenemos que sacarlo del ministerio. Pero ¿qué pasa si él se arrepienta? Si él pide perdón, ¿le perdonamos? Sí, debemos perdonarlo. Si él está arrepentido y pide perdón, debemos perdonarlo. ¿Debemos ponerlo de vuelta en el pastorado? Probablemente no. Depende de qué es lo que faltó y si es recuperable, pero algunos de estos requisitos no son recuperables. Así que aunque lo perdonamos y debemos perdonarlo, ya es un buen hermano que antes fue un pastor, es perdonado, está en buen estado con el Señor y con la iglesia, pero ya no cumple con los requisitos para ser un pastor. Y lamentablemente muchas iglesias, cuando un pastor peca, le dan un descanso y después le ponen de vuelta en el ministerio, aunque ya ha violado los principios que vamos a ver hoy. Ahora, también antes de ver la lista, ¿por qué hay requisitos tan altos? ¿Por qué los pastores tienen que cumplir estas cosas? Les voy a dar 3 razones por las cuales es muy importante que los pastores cumplan con estas cosas. Primero, como dije antes, nosotros los pastores, creo yo, voy a decir que es mi opinión, pero es mi opinión basado en verdades bíblicas, nosotros somos blancos especiales de Satanás. Sabemos de Satanás una cosa, sabemos que es muy inteligente.
Ahora, ten cuidado, Satanás no es Dios, Satanás no es omnisciente, Satanás no sabe todas las cosas. Satanás no enfrenta a Dios, pero Satanás es muy viejo, tiene muchos años estudiando a nosotros. Él sabemos cómo pensamos, cómo actuamos. Ha tenido miles y miles de años preparando todos sus esquemas, todas sus trampas, todas sus cosas para tratar de esclavizarnos. Y la palabra de Dios dice en Efesios 6:11, revístense con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Esa palabra insidias del diablo es la palabra en griego metodía, que significa artimañas, estrategias, maquinaciones. Satanás no simplemente trata de hacer a los seres humanos pecar para deshonrar al Señor. Él no solamente es el enemigo de Dios, él es muy estratégico. Él tiene estrategias, él busca la manera de hacer más daño posible. Eso es lo que significa la palabra allí. Tiene artimañas. Sabemos también en 1 Pedro 5:8 que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora nosotros entonces tenemos que darnos cuenta que cómo puede Satanás hacer más daño a nuestra iglesia, por ejemplo. La mejor manera de hacer daño a nuestra iglesia es hacer caer el pastor en pecado. Porque imagínense que yo estoy pastoreando la iglesia por casi 40 años ahora, y el pastor se pone el púlpito y predica la palabra de Dios con autoridad. No es mi autoridad, es la autoridad de la palabra de Dios. Y yo les exhorto y les enseño y les digo cosas que la palabra de Dios dice. Ahora, imagínate que escuchás a mí predicar por década tras década tras década y después yo caigo en pecado. Realmente violo lo que he predicado todos esos años y ustedes dicen, pero al final él me enseñó esas cosas, yo lo acepté y él estaba viviendo otra cosa. Entonces produce una gran ilusión y después trae otra consecuencia terrible, que el próximo pastor que viene, él predica en la misma manera, enseña en la misma manera, predica con la misma autoridad, pero vos estás pensando, él predica como si conoce al Señor, como está bien con el Señor, pero el pastor anterior también predicaba así y él estaba en cualquier cosa. Entonces, no sé si puedo confiar en este pastor. Y el segundo pastor que sigue, un pastor que cayó, paga un precio muy alto porque todos sospechan de él constantemente por el testimonio del pastor anterior. Y muchas veces, y he hablado con creo que cientos de hermanos en mi vida de ministerio, desilusionados porque estaban en una iglesia donde al final el pastor no vivía lo que predicaba. Entonces, hay que orar por los pastores y hay que hacer que los pastores sean personas que cumplan con estos requisitos, porque Satanás quiere buscar nuestras debilidades y hacer caer al pastor. En segundo lugar, el pastor necesita cumplir con estas cosas porque los pastores llevamos un gran peligro de hipocresía. Un gran peligro de hipocresía que ustedes realmente no enfrentan, no llevan. Porque otra vez, como estaba diciendo, predicamos la palabra de Dios con autoridad, pero déjame decirle lo que pasa en la semana cuando un pastor está predicando. Nosotros, creo que todos nuestros pastores comienzan a preparar su mensaje el lunes. Siempre animamos a los pastores, y yo hago eso, a comenzar el lunes. Así el lunes ya estás metido en el texto, ya estás entendiendo lo que Dios está diciendo, ya lo estás maquinando. Después vas a trabajar todos los días. ¿Sabe que los lunes, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, sabe que hay cosas en el pasaje que vamos a predicar el domingo que también nos toca a nosotros? No es que venimos a predicar a ustedes y decirles a ustedes arrepiéntense y obedezcan al Señor, sino el lunes cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios dice a nosotros los pastores, arrepiéntense y obedezcan al Señor. Nosotros también tenemos que interactuar con el pasaje, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ahora, nosotros también siendo pecadores a veces somos rebeldes. Entonces puede pasar esto, el lunes me doy cuenta que hay algo en mi vida que este pasaje me está marcando y yo necesito arreglar cuenta con Dios sobre ese tema, pero no quiero. ¿Ustedes piensan que los pastores siempre queremos? No, no siempre. Entonces puede decir que el lunes yo no quiero. Y sigo estudiando el martes, yo no quiero. El miércoles yo no quiero. A lo mejor está creciendo la convicción en mi vida que necesito responder al pasaje, pero ¿sabe qué? Puede ser que llego al sábado y todavía no quiero. Y allí es donde entra el peligro.
Porque creo que los pastores que ustedes tienen, nosotros tenemos la costumbre que el lunes, martes o miércoles, cuando un pasaje tiene que ser enfrentado por nosotros, lo vemos, nos arrepentimos, arreglamos cuentas y ya podemos venir al púlpito listo para predicar algo que el Señor ya hizo en nuestras vidas. Pero el peligro para el pastor es que si no ha arreglado cuentas con Dios y viene el domingo, ¿ahora qué hace? Porque ahora tiene que subir al púlpito y predicar un mensaje a todos ustedes que no ha obedecido él mismo. Yo siempre digo a los pastores jóvenes, si eso te ocurre alguna vez, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que subir al púlpito a anunciar que no hay mensaje. ¿Cómo? Yo digo a ellos, no lo hagas todos los domingos porque vas a terminar sin oportunidad de predicar. Eso no puede ser una cosa que pasa. A lo mejor pasa una sola vez en la vida o nunca. Pero les digo eso, ¿sabe por qué? Porque es mejor anunciar que no hay mensaje que predicar en el púlpito con hipocresía. Y decir, hermanos, esto es la palabra de Dios, esto es lo que Dios quiere que haga, esto es lo que vos tenés que hacer sabiendo que yo mismo no lo he hecho. Y una vez que lo haces una vez, es más fácil hacerlo vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y al final tenés, como he visto en mi vida, pastores predicando mensajes poderosos y ellos realmente con un desastre espiritual adentro porque es todo hipocresía. Entonces es un peligro que todo pastor tiene que enfrentar porque toda la semana nos ponemos en el púlpito y no podemos predicar con hipocresía. En tercer lugar, es muy importante que nosotros cumplimos con estas cosas porque nosotros los pastores enfrentamos pecado. En Tito capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice así, hablando de los pastores, dice, debe retener la palabra fiel, así que debe conocer la palabra de Dios, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina a los demás. Entonces yo tengo que conocer la palabra para exhortar con sana doctrina a uno que no tiene sana doctrina. Y después dice, y refutar a los que contradicen. Así que exhortar es fuerte, refutar es más fuerte. Y después dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente lo de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras. Entonces a veces me toca como pastor tapar la boca de alguien que está haciendo daño espiritual a otras familias. Ahora la Biblia no nos dice cómo debemos tapar la boca, ¿no? Creo que no es físicamente, esa cinta gris funcionaría bien, pero no es lo que está diciendo. Pero cuando un pastor tiene que enfrentar a un hermano con pecado, con falsa doctrina, o con cosas que realmente simbólicamente hay que taparle la boca, cuando un pastor tiene que hacer eso, y lo tenemos que hacer a veces el hermano cuando lo enfrentamos en privado con su pecado dice, tenés razón, no me di cuenta, muchas gracias pastor, te agradezco mucho, me arrepiento, confieso mi pecado y ando con el Señor, muchas gracias. Algunos responden así. Y algunos responden, ¿así? ¿Así? ¿Vos pensás que yo soy así? ¿Y vos? ¿Cómo sos vos? Y ya comienzan con cosas que ellos en el momento saquen para acusarte a vos porque es su manera de tratar de igualar las cosas. Cuando hacen eso, yo siempre les digo en esos casos, yo digo, todas esas cosas son interesantes, pero tuviste que haberme dicho eso en otro ambiente. Hoy no estamos hablando de mí, hoy estamos hablando de vos. Pero pueden darse cuenta que, como los pastores tenemos que enfrentar el pecado del púlpito y a veces en privado, es sumamente importante que cumplimos con los requisitos que están aquí, que seamos irreprensibles para que uno no puede eliminar lo que estamos haciendo espiritualmente por causa de nuestro mal testimonio. Entonces, hay muchas razones por estos requisitos y ahora vamos a ver este primer punto de las 2 semanas, las cosas observables que un pastor tiene que cumplir. Versículo 2. Un obispo debe ser, realmente es necesario que sea, pues, irreprochable. Ahora, algunos de estos puntos voy a hacerlos rápido porque son sencillos y otros vamos a ¿qué es la palabra? Desarrollar un poco más. Primero, irreprensible. Irreprensible significa, o irreprochable significa irreprensible, que significa que no hay ninguna carga o acusación que los descalifica.
significa que no hay nada que un adversario puede agarrar. No hay nada que alguien puede decir en contra del pastor que es creíble. Siempre va a haber gente que dice algo, pero aquí está hablando de cosas creíbles. Es que tiene que tener un testimonio que lo deja no vulnerable a una acusación que le descalificaría del ministerio. Así que el primer requisito es tremendo, que un pastor tiene que ser irreprochable, que nadie le pueda acusar de algo que elimina del ministerio que sea creíble. Otra vez, no es un hombre sin pecado, pero tiene que ser irreprochable en cuanto a su vida y su ministerio. Segundo, dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Ahora déjame decir, hay más pastores que han sido descalificados por este tema de la mujer que cualquier otro tema. No debe ser así, realmente me da vergüenza decir que es así, pero la evidencia es claro que es así. Entonces tenemos que prestar mucha atención a este punto. Yo mismo he conocido un montón de pastores que perdieron su pastorado porque tenían aventuras con mujeres. Y otra vez voy a decirlo así, no es la culpa de la mujer en sí, es el pastor que tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces tenemos que prestar mucha atención a esto y estar con cuidado con esto. En Tito 1:6, la otra lista sobre pastores también lo menciona. Dice, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer. Vamos a ver más adelante en los requisitos para diáconos. En 1 Timoteo 3:12 también dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Así que es algo que el Señor ha establecido para cada líder espiritual, que sea un hombre marido de una sola mujer. Ahora, hay mucho escrito sobre esto en los comentarios, pero quiero que entendamos que esto es un tema no tanto de con qué mujer estoy, aunque eso es implícito y es el resultado, sino el tema aquí es que sea de carácter un hombre de una sola mujer. Esto es el hombre que solo tiene ojos para su esposa. Es un hombre que solo se dedica a su esposa. Es un hombre que tiene un compromiso con su pacto matrimonial. Se da cuenta que es permanente. Él es fiel a su esposa. Es un modelo de fidelidad en su matrimonio. Él no está mirando alrededor. Él no está comparando a su esposa con otras. Él no está pensando que otro podía ser mejor que su esposa. Él solo tiene ojos para una mujer. Eso es lo que significa la frase acá, marido de una sola mujer. Ahora, cuando pensamos en lo que significa, siempre hay preguntas, entonces déjame definir lo que no significa y después lo que significa. Primero, Pablo no está diciendo que un soltero no puede ser un pastor. No está diciendo que tiene que estar casado, simplemente está diciendo que si está casado es un hombre de una sola mujer. También implica que si es un soltero, es un hombre soltero que está esperando esa sola mujer que el Señor tiene para él. Él es un hombre con un corazón para una sola mujer. Él va a ser fiel a esa mujer. Está viviendo su tiempo de soltero y después su futuro noviazgo pensando en una sola mujer. Sabemos eso porque Pablo mismo en su ministerio ya fue soltero o viudo y él dijo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, y estaba hablando de eso. Así que le da permiso de ser un soltero. Y este requisito no cambia eso, pero es algo de su carácter de ser un hombre de una sola mujer. Tampoco significa que un pastor viudo no puede casarse de nuevo. También sabemos eso en varios pasajes donde Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7:39, hablando en general, dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Entonces no hay pecado casarse de nuevo como viudo, y Pablo no está diciendo acá que el pastor, imagínate que es un pastor por algunos años, muere su esposa y tendría que dejar el pastorado. No está diciendo eso. Es un hombre con un corazón para una sola mujer. Su esposa murió, él puede casarse de nuevo y su carácter no cambia. Ahora, ¿qué es lo que significa entonces? Bueno, primero significa que no puede ser un hombre viviendo en poligamía. Ahora, nosotros hoy en día eso no es algo que nos preocupa mucho, pero en distintos momentos de la historia sí, y hay lugares hoy en día que también es un tema.
Poligamía es donde está permitido casarse con varias mujeres a la vez. Yo he leído y he hablado con misioneros que trabajan en algunos lugares de África, por ejemplo, y un hombre se convierte y tiene 17 esposas. ¿Ahora qué haces? Y después el hombre dice, creo que el Señor me ha llamado al ministerio. Dices, bueno, te sobran 16 esposas, sin hablar de las suegras, ¿no? Imagínate tener 17 suegras. Y aquí Pablo está prohibiendo poligamía para el pastor. Tiene que ser un hombre de una sola mujer. ¿Sabe qué? Le digo algo más. Hay algunos teólogos, no me gusta usar la palabra porque no son buenos teólogos, que ellos opinen que toda la Biblia hay que interpretarlo culturalmente, y ellos dicen en esos lugares donde el hombre tiene 17 esposas que uno no puede ser un pastor hasta que ha demostrado que puede gobernar una casa con por lo menos 17 mujeres. Ahora, la verdad es que si un hombre puede manejar una casa con 17 esposas, podía gobernar cualquier cosa, ¿no? Podía ser presidente de Argentina o lo que fuera. Pero aquí Pablo está diciendo que ese hombre no debe ser un pastor. Es un hombre de una sola mujer. También está diciendo que no debe ser un hombre divorciado. Según la definición, si es hombre de una sola mujer y tiene dos mujeres que vivan en su vida, uno con el cual estaba casado, uno con el cual está casado, ya no podía cumplir ni con la traducción, ni con lo que significa que sea un hombre que tiene un corazón para una sola mujer. Junto con eso, ya hemos visto que el pastor tiene que ser irreprochable, que nadie pueda acusarle de nada, y teniendo otras esposas alrededor, sería muy fácil que sea acusado de muchas cosas y ya no sería tampoco irreprochable. Así que Pablo está diciendo que el pastor tiene que ser no solamente casado con una sola mujer, sino más bien un hombre de una sola mujer. Un hombre fiel, un hombre que tiene ojos solamente para su esposa y nadie más. Ahora, quiero que sepan esto porque creo que es importante que lo sepan. Creo que lo he mencionado en algún momento de mi vida como pastor acá. Pero como esto es un requisito, y sabiendo que no hay ninguna otra cosa que ha causado a más pastores caer, nosotros tomamos unas medidas extremas, exageradas, para nunca ser tentado en ese área. Por ejemplo, yo tengo una costumbre que comparte muchos pastores que yo conozco, que yo no llevo a mujeres en mi auto, menos mi esposa o mi hija. No llevo a mujeres en mi auto. Claro, llevo a 3 mujeres en mi auto, un marido con una, pero no llevo una mujer sola en mi auto. ¿Por qué? Por testimonio mío y por el testimonio de ella, y también por cualquier tentación que eso puede producir. Ahora, a veces me da no sé qué, si yo voy a la esquina para doblar e ir a casa, está el auto sin nadie y veo a una mujer de la iglesia esperando el colectivo. Me da algo adentro de decir, ay, qué lástima, entonces le saludo y sigo mi camino. Y no sé lo que piense ella a veces, pero no lo hago por maldad o porque no quiero darle una mano, sino lo hago para proteger su testimonio y el mío. Ahora, si uno está muriendo, si alguien fue chocado, está necesitando ir al hospital y está cualquier cosa, sí, yo la llevo en el asiento atrás, lo llevo en el asiento atrás, ¿no? Estamos hablando de una costumbre para protegernos de caer donde tantos pastores han caído. El evangelista Billy Graham, y yo he compartido esto muchas veces, él fue famoso, fue conocido, predicaba a millones de personas y él viajaba de lugar a lugar, estaba en hoteles y estaba buscado y todos lo querían. Y entonces él tenía una costumbre, si estaba en el hotel y fue al ascensor y pasaba de un piso al otro y subió una mujer sola, él bajó. No estaba dispuesto a ir ni un piso, solo con una mujer. Porque quién sabe quién es ella, quién sabe lo que va a decir después de ese piso, quién sabe lo que puede pasar. Entonces eso fue su costumbre. Y él vivió su vida y murió con su testimonio en toda esa clase de cosas impecable. Aquí en el edificio, yo no me permito estar en el edificio solo con una mujer.
A veces vengo, por ejemplo, un miércoles y por allí hay solamente una mujer que ha llegado y yo llego segundo. Cuando llego segundo, vuelvo a mi auto, espero en mi auto hasta que alguien viene, ¿no? Y cuando alguien más viene, entro, listo, no hago un gran lío, pero... Y si el caso de emergencia que tuviera que estar en el edificio con una mujer y me ha pasado, entonces nos ponemos en el hall de entrada con las puertas abiertas, las dos puertas, abro de las dos puertas, aunque sea 0 grados, y allí está la reja y está todo público, aunque estemos adentro. Un poco exagerado, pastor. Bueno, puede ser exagerado, pero por la gracia de Dios aquí estoy, 40 años después, un hombre de una sola mujer. El internet. Déjame decir algo más, porque ha pasado a algunos de ustedes. Me llaman y me dicen, me gustaría hablar contigo, pastor. Y a veces Cristina me acompaña, y cuando ella no puede, ¿qué les digo? Yo les digo, está bien, podemos hablar en tal y tal hora, pero vos tenés que venir acompañado, porque no puedo estar solo contigo. Y si es algo privado, la otra persona está fuera de la puerta de mi oficina, la puerta abierta, para que cualquier persona pueda ver cualquier cosa que hay, porque hay que exagerar algunas cosas. El internet. Yo me comunico con mujeres por internet, diciendo, ¿a qué hora es la reunión? 7:30, ¿no? Pero no tengo conversaciones por internet con mujeres. Si quieres hablar de algo interesante, qué sé yo, habla con mi esposa. Háblame acá después de una reunión, porque he conocido pastores también que cayeron por una relación que comenzó en el internet. Muchas personas, no solamente pastores, han terminado con aventuras que comenzaron en el internet. Entonces solo les aviso que tomamos esto muy en serio. Y queremos que lo vean. Si creen que es extremo, está bien, queremos cuidarnos con estas cosas. Porque una cosa les digo, hermanos, no querés estar en una iglesia donde el pastor tiene que salir del ministerio porque tuvo una aventura. Es horrible. Es horrible, yo lo he vivido. Así que, segunda característica, un hombre de una sola mujer. Un hombre que solo ama a una mujer y se dedica a esa mujer. Entonces, oren por sus pastores también en esta área. Y también ayúdanos a defender nuestra integridad y su integridad también en esta área. Seguimos al próximo. Versículo 2 todavía. Marido de una sola mujer, sobrio. Sobrio significa que debe ser un hombre de buen juicio, de pensar claramente. Debe ser un hombre moderado, sin excesos, no guiado por sus emociones y sus pasiones. Es una persona que vive su vida basado en principios bíblicos, no en las emociones del día, no en la onda del día, sino piensa claramente, piensa bíblicamente, tiene buen juicio, sobrio. Después dice prudente. Prudente es una palabra difícil de traducir, pero significa mente sana. También parecido a sobrio, piensa bíblicamente siempre. Tiene dominio propio, es estable, no se mueve, es estable, no se va arriba, abajo, porque su base es la palabra de Dios. Es estable, tiene dominio propio, es disciplinado, es en control de sí mismo, es prudente. Próximo dice, tiene conducta decorosa. Conducta decorosa. La palabra decorosa es la palabra, sabe que borré la mitad y ahora se me fue. Cosmios, bueno, no importa, lo perdí. Pero es una palabra que vimos antes con la mujer cuando hablamos de la ropa de la mujer. Y la palabra significaba apropiado. Para la mujer era venir a la iglesia en ropa apropiada para adorar al Señor. Aquí está hablando de que el hombre, que el pastor debe tener una conducta apropiado, ordenado. La idea es algo respetable, algo de dignidad. Debe ser algo que evoca admiración. Yo lo voy a resumir así. Uno puede tener un pastor y cuando lo ve andando por allí pensando en esta conducta decorosa, que puede ver a su pastor andando por allí, está con sus amigos y dice, ¡eso es mi pastor! O puede ver a su pastor andando por allí y puede decir, ¡esto es mi pastor! ¿No? Eso es lo que significa esta palabra, conducta decorosa. Que siempre cuando vemos a nuestro pastor andando por donde sea, podemos decir, eso es mi pastor.
y que no nos da vergüenza porque es inapropiado o haciendo algo que no es respetable. Eso es así en su vestir, en cuanto a las modas, su forma de llevarse, con todas esas cosas. Próximo, el pastor debe ser hospitalario. Realmente la Biblia nos manda a todos nosotros a ser hospitalarios, pero aquí para el pastor es un requisito. La palabra, en primer lugar, es una palabra interesante en griego, significa amadores de los extranjeros. Eso me gusta porque he vivido casi toda mi vida como extranjero, ¿no? La palabra es xenón, filos es amor y xenón es extranjero. Ustedes han escuchado de xenofobia, que es la persona que tiene miedo de los extranjeros. Entonces, esa es una persona que ama a los extranjeros. Ahora, debemos entender el contexto, porque a veces tenemos miedo de esta palabra hospitalario en la Biblia, porque pensamos que si somos obedientes a eso, tanto como hermanos como también como pastores, que significa que estoy obligado por el Señor a abrir mi casa, dejar la puerta abierta, y cualquier que anda por allí, que tiene una necesidad, tengo que invitarle a mi casa. Y nosotros estamos como, quiero ser obediente al Señor, pero no puedo abrir mi casa a cualquier persona porque no sé quién es. Bueno, la palabra no significa eso. Realmente, si vos tenés, imagínate que pasa cualquier persona por su puerta y vos tenés 4 nenas en el dormitorio y decís, pase nomás, podés dormir acá en el pasillo, realmente estás siendo muy irresponsable y no estás siendo un buen mayordomo. Y eso no es lo que el Señor está pidiendo que nosotros hagamos. Tenemos que entender esto en su contexto. En el primer siglo no habían muchos hoteles. Habían algunos mesones en los caminos romanos, pero no muchos. No fueron buenos hoteles. No eran de 5 estrellas, ni de 4, ni de 3, no tenían estrella. No habían muchos, y muchos fueron por distintas razones de la comida y la comida dedicada a dioses paganos, etc. Eran lugares paganos, no eran lugares donde un cristiano realmente quería ir. Pero también en el primer siglo, como la iglesia de Cristo fue joven y estaba desarrollándose, habían muchos ministerios ambulantes, muchos ministerios donde la gente viajaba de un lugar al otro y necesitaba tener un lugar donde quedarse. Entonces, cuando hablamos de ser amador de los extranjeros, todos los contextos que yo puedo encontrar en el Nuevo Testamento es que debemos practicar hospitalidad los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo, en especial a los siervos del Señor. Por ejemplo, déjame leer 3 de Juan, capítulo 1, hay un solo capítulo, versículos 5 a 8. Escuchen bien lo que dice. Dice, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Se dice, estás haciendo bien con los extraños. Porque ellos, los extraños, dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. ¿Qué está diciendo? Ellos están viajando para predicar el evangelio y ustedes los están extendiendo hospitalidad y él está alabando eso. Pero sigue y dice, pues ellos salieron por amor al nombre. No, ellos están viajando por el nombre del Señor, no aceptando nada de los gentiles, no están aceptando dinero de los inconversos, no están aceptando dinero del mundo, están viajando predicando el evangelio sin pensar en el dinero. Y dice, por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la fe. Entonces nosotros debemos invitarlos a quedar en nuestra casa. Entonces está hablando de extender hospitalidad a los siervos del Señor que están sirviendo al Señor. En Romanos 12:13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces debemos abrir nuestros hogares a los siervos del Señor para el avance del Evangelio. En Hebreos 13, 1 y 2 dice así, permanezca el amor fraternal, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Eso pasó a Abraham, está haciendo referencia a Abraham. Él hospedó a unos hombres y fueron ángeles que vinieron con un mensaje de parte de Dios. Y Pablo dice que
bueno, allí es Hebreos, el autor dice que debemos hacer lo mismo. En 1 Pedro 4:9 dice, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Entonces, no está diciendo de abrir tu puerta sin llave y decir, ¿alguien quiere quedar acá esta noche? Y dejar a una persona desconocido que podría ser peligroso, que vos no sabés quién es. No está diciendo que hagas eso. Podemos extender amor y misericordia a personas no de la iglesia, pero no está hablando de esto acá y no está hablando de exponer a su familia en esa manera. Pero debemos extender hospitalidad a los siervos del Señor. Ahora déjame ilustrar esto un poquito, porque este punto ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida. Yo cuando era niño, mi papá siempre fue un diácono. Mi familia estaba muy involucrada en la iglesia. Tengo 3 hermanas. Fuimos una familia muy pobre. No tuvimos muchas cosas y tuvimos una casa re chiquita. No me di cuenta como niño qué chiquito que era, pero después volví a visitarlo y digo, ¿en serio vivimos en eso? Y yo con 3 hermanas y un solo baño. Con eso ya les digo todo, ¿no? Qué sufrimiento, ¿no? Ahora, y yo tenía mi dormitorio propio que estaba en el subsuelo. Estaba en el subsuelo, estaba un poco húmedo, qué sé yo, pero no había ninguna hermana en el subsuelo, así que estaba conforme. Ahora, con todo eso, que nuestra casa fue chiquita, mis padres no tuvimos mucho dinero, pero ¿sabe qué? Cuando había algo en la iglesia y venían predicadores de visita, especialmente misioneros, siempre fueron invitados a mi casa. Siempre. Y yo puedo pensar ahora, y realmente me llena de alegría ahora mismo pensarlo, estar sentado alrededor de la mesa con estos hombres. Un misionero a Bangladesh, un misionero a África, un misionero a, qué sé yo, a las Islas Filipinas, que había pasado cualquier cosa en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo al Señor. Y yo estoy así, escuchando sus historias, hablando con ellos. Mis héroes en aquel entonces no fueron jugadores de deportes o ídolos de música ni nada. Yo estaba pensando en esos hombres, mirá, y estaba en la mesa hablando con ellos. Me acuerdo que había un hombre que era muy dinámico, estoy hablando de hace muchos años, y él estaba en nuestra mesa, estaba hablando. Él tenía un ministerio en la Universidad de Iowa del Norte, y su ministerio era tener estudios bíblicos con alumnos. Realmente un ministerio increíble, fue muy deportista, mucha personalidad, amaba al Señor y predicaba a los jóvenes y tenía estudios bíblicos de cientos de jóvenes. Es más, hay docenas y docenas y docenas de sus jóvenes que terminaron en el ministerio. Y yo estaba allí, qué grande, qué increíble, y cómo me impactó. ¿Y sabe qué pasó con eso? Un tiempo después me voy a estudiar en la facultad bíblica y voy a Iowa. Y el fin de semana antes de comenzar la escuela fui a Iowa del Norte porque tuve un amigo pastor allí. Y cuando llegué allí, encuentro que en la iglesia que visito ese fin de semana está ese misionero, porque su ministerio está allí. Allí está otra vez. Ya debe haber pasado como 10 años. Digo, está este hombre. Y le hablé, me habló como un ser humano, ¿no? O sea, me habló como si fuimos 2 seres humanos, no podía creerlo, porque mi idea fue, yo lo conocí como niño, ¿no? Conocí a su hijo, y su hijo era mi edad y comenzaba la facultad el próximo día. Llegó a ser mi mejor amigo. Él estaba en mi casamiento, yo estaba en su casamiento. Él hoy en día es un misionero en la Universidad de Colorado, haciendo lo mismo como su papá. Pero todo eso comenzó en la casa de mi familia y sabe que ese hombre vive todavía, tiene como 95 años y sigue trabajando en la universidad sirviendo al Señor. La última vez que pregunté a su hijo, yo le digo, ¿tu papá cómo anda? Dice, creo que tenía 88 años en ese tiempo y me dijo, él sigue predicando el evangelio, sigue fiel y sabe que sigue jugando básquet con los alumnos, 88 años. Yo digo, ¿y cómo sale eso? Me dice, él se queja siempre porque no le pasan la pelota, ¿no? Así que 88 años está enojado que no le pasan la pelota. Pero yo lo conocí en mi mesa porque mis padres le invitaron y tuvo un impacto en mi vida. Más adelante en mi facultad vinieron
alumnos de transferencia de su facultad, donde él estaba ganándolos para Cristo, y vinieron a mi facultad para prepararse para el ministerio. Hasta personas que tenían becas para jugar fútbol americano, dejaron su beca, dejaron todo y vinieron para prepararse para el ministerio. Pero mi punto es, ¿a dónde lo conocí? Allí en la mesa. Cuando mis padres lo invitaron y yo era un niño, con gran interés en las cosas que el Señor estaba haciendo. Mis padres hospedaron, fue una bendición tremenda para nosotros. Ahora, pero más adelante en la facultad conocí a Cristina. Fui a la casa de Cristina. Los padres de Cristina no eran tan pobres y habían conocido a Cristo ya como adultos. Ya tenían grandes cambios en su vida. Pero su casa fue el centro de movimiento para todos los pastores y líderes que pasaban por su zona. Su papá había llegado a ser parte de un miembro de un concilio de una facultad bíblica. Y cuando voy a su casa, recién conocí a ella y su familia, y cada vez que vamos, cada fin de semana, la mesa está llena de pastores, profesores, personas, y cualquier cantidad de personas. Increíble. Había un pastor que se fue a enseñar en su facultad y fue invitado a su casa y llegó a ser grandes amigos de sus padres en poco tiempo. Yo no sabía nada de esto, pero ese hombre que llegó a ser gran amigo de su familia había sido mi pastor. Era mi pastor cuando tuve 5 años, a los 18 años, y después fue a ser profesor y conoció a ellos, y estaba en su casa y llegaron a tener amistad y todo un montón de cosas. Yo no sabía nada de eso, pero en el transcurso de todo eso, él, conociendo a Cristina, su familia, a mí, se enteró que nosotros dos íbamos a estar en Perú un verano en el mismo programa misionero por todo el verano. Entonces él me comunica a mí y me dice, hay una chica que va en tu viaje. Me dijo, esta chica es la chica para vos, yo conozco a su familia. Y yo dije, bueno, estaba muy interesado. Él se acercó a ella con una foto de mí. Sí, ya se ríen, ni saben lo que ella respondió todavía. Y dijo, este muchacho va con vos en este viaje, es el muchacho para vos. Y ella dijo, tómatela. Y creo que sus palabras textuales eran, ¿no conoces a alguien que vive cerca? Pero claro, el resto, como se dice, es historia. Nos conocimos en ese viaje, ya por causa de él, ya dentro de 5 minutos yo ya estaba preparado para casarme. A ella le llevó un rato más, un largo rato más. Pero, ¿sabe qué? La primera conexión de todo eso fue la hospitalidad de sus padres. Que todo el mundo fue a su casa. Y bueno, a mí, mire el resultado que tenía en mi vida. Ahora, ¿y sabe qué otra cosa? Su papá fue un abogado, un profesional. Tenía 5 hijos, un varón y 4 hijas. Todos ellos entraron al ministerio. El hermano de Cristina pastoreó una iglesia de 1,500 personas. Todos entraron al ministerio, esposas de pastores. Ninguno de ellos decidió ser un profesional. No es malo ser eso, pero todos ellos estaban interesados en el ministerio. ¿Por qué? Porque la casa estaba llena de los mejores siervos de Dios. Y el Dios utilizó eso en las vidas también de todos ellos. Hoy en día nosotros somos adultos, obviamente, con nuestra propia casa, y sobre los últimos 40 años los mejores siervos de Dios han venido a nuestra casa, han quedado en nuestra casa, han pasado tiempo con nosotros. Nuestros hijos han visto sus ministerios, los han conocido personalmente, y siempre ha sido una bendición tremenda para nuestras vidas, porque aprendimos cosas de cada una de esas visitas que vino a nuestra casa. La Biblia dice que todos nosotros debemos ser hospedadores. Cuando vienen visitas, algunos vienen por medio de nosotros y no hablan español, y otros hablan español. Ustedes, cuando ven que viene una visita, deben decir, pastor, ¿puedo llevar esa visita a comer o puedo invitarle a mi casa? Y quizás vos decís, porque muchos de ustedes lo dicen, pero mi casa no es digno de él. Mira, mi casa como niño no era digno de nada para cosas así, pero es digno. Es digno porque no es la casa, tampoco es lo que podés poner.
es la hospitalidad y el amor que expresás, y el bendecido va a ser vos. Y así es. Y eso es así para todos nosotros. La Biblia dice que todos debemos extender hospitalidad a los hermanos. Pero para un pastor es un requisito. Tiene que ser hospitalario como pastor. Seguimos. Después dice, versículo 2 todavía, último, apto para enseñar. El pastor tiene que ser apto para enseñar. Ahora déjame decir algo aquí que es incluido en esto, pero voy a comenzar a decir que es apto para enseñar, primero tiene que ser apto para estudiar. No podés ser apto para enseñar si no sos apto para estudiar. Hay muchos que quieren enseñar y pocos que quieren estudiar. Pero para poder enseñar realmente tenés que estudiar. Así que joven que quiere ser un pastor y no podés ser un pastor todavía, estudia, prepárate. Yo tuve el privilegio de saber a los 8 años que estaba llamado al ministerio, entonces estudié español porque pensaba que posiblemente iba a terminar en un país que hablaba español. Estudié cómo escribir a máquina. Esto fue interesante porque todos tuvimos que tomar un año de escribir a máquina. Pero solamente las chicas que querían ser secretarias tomaron el segundo año de escribir a máquina y yo. Porque yo sabía que iba a estar escribiendo y haciendo cosas y quería aprender. Así que pasé todo un año como el único varón en la clase, que también fue divertido. Todos ellos escribieron re rápido y yo re lento, hasta que arreglé con el profesor, que no sé si ustedes tomaron algo de eso, que tenés momentos que tenés que ver cuánto podés escribir en cierta cantidad de tiempo, y el profesor siempre dijo, listo, ¿cómo se dice? A la marca, listo, ya. Cuando él dijo a la marca, yo ya comencé. Y todos podían escuchar tic, 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 y las chicas estaban diciendo, ¡ey, ey, ey! Ellos sabían que todos me iban a ganar igual, así que... Pero me preparé. Entonces hay que prepararse, hay que estudiar la palabra de Dios. Y el pastor no solamente estudia para llegar a ser un pastor, sino tiene que seguir estudiando por el resto de su vida. Damos gracias a Dios que Pastor Marcos defendió su tesis doctrinal la semana pasada en Masters y ya va a graduarse en mayo con su doctorado. El título no es el tema, es cuánto aprendió en los últimos años siguiendo sus estudios. Pastor Andrés está escribiendo su tesis y esperamos que el año que viene, un año más, se gradúa con su doctorado. También no es el título, es cuánto está estudiando. Gracias a Dios, Pastor Javier fue aceptado en el programa de Masters, del seminario Masters en Estados Unidos, y ya comenzó a estudiar y ya es un pastor. No tendría que estudiar para mantenerse como pastor, pero quiere seguir aprendiendo. Eso es lo que significa apto para enseñar. Apto para estudiar te hace apto para enseñar. No queremos pastores que ya saben todo. Queremos pastores que nunca dejan de crecer en su conocimiento. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Tenemos que estudiar con diligencia para prepararnos. 1 Pedro 3:15 dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra esperanza en el Señor. Y no dice estar siempre presentando, sino dice estar siempre preparado. Así que apto para enseñar implica que somos aptos para estudiar. Y después, la palabra significa que el pastor debe tener una habilidad de enseñar, de comunicar la palabra de Dios. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos, los pastores que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. 2 Timoteo 2:24 dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Efesios 4:12 dice que los pastores maestros están puestos en la iglesia a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si el trabajo del pastor es equipar, preparar, capacitar a los santos, a los hermanos para hacer la obra, tiene que saber enseñar. Tiene que tener esa habilidad dado por el Señor. 1 Timoteo 4:2-3 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina.
El pastor, para enseñar y predicar sana doctrina, tiene que saber cuál es la doctrina y cuál es la doctrina que es sana. A veces escucho pastores hablando de sana doctrina y ni saben lo que es doctrina. Tiene que estudiar, tiene que prepararse y tiene que enseñar. Así que, joven que querés ser un pastor, estudiar, prepárate, aprender a enseñar. Y pastores que ya somos pastores, toda nuestra vida tenemos que estudiar la palabra, entender la palabra, vivir la palabra, enseñar la palabra y predicar expositivamente, palabra por palabra, la palabra de Dios. Así que apto para enseñar. Versículo 3, ya llegamos a otro versículo y solo hacemos 2 hoy. No dado a la bebida, no dado a la bebida. Ahora, para entender esta, y también lo dice en Tito, dice no iracundo, no dado a la bebida, etc. Así que está mencionado en las 2 listas. Tenemos que entender cómo fueron las cosas en el primer siglo. En el primer siglo, la historia nos enseña, lo que leemos de los autores romanos, etc., es que el agua en aquel entonces no fue purificado, no fue limpio, no fue confiable. Entonces usaron vino para purificar el agua. Y siempre vemos en todos los escritos de aquel entonces que no es que normalmente tomaron vino, como nosotros pensábamos en tomar vino puro, sino tomaron vino. A veces dijeron que era 7 veces agua, una de vino, 3 de agua, 1 de vino, 4 de agua, 1 de vino. Depende de quién estás leyendo y qué estaba pasando en cierto momento. Para ellos no tenían otra bebida y la mejor manera de asegurar que el agua estaba puro era mezclarlo con un poco de vino para purificarlo. Es tanto que sabemos, recuerden que Pablo tenía que escribir a Timoteo y le dijo en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Timoteo estaba tan dedicado a no tomar absolutamente nada de vino que estaba enfermo todo el tiempo porque el agua estaba mal. Y Pablo le dice, no estoy diciéndote que tomar vino como bebida, estoy diciendo de poner vino con tu agua por las constantes enfermedades y por causa de tu estómago, que eso es lo que él necesitaba hacer. Entonces aquí esta frase dice que el pastor no debe ser una persona y literalmente significa no sentarse al lado del vino. No debe ser una persona que está tomando vino para tener el efecto de borracho, de adicto o de alterar su manera de pensar. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que decir eso a un pastor? ¿No es obvio? Bueno, se supone que debe ser obvio, pero no hay nada obvio. Y déjame decirles por qué no es obvio. En el Antiguo Testamento, en Isaías 28:7, dice así. Dios dice, también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. Y escucha, el sacerdote y el profeta por el licor se tambalean. Están ofuscados por el vino, por el licor, dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio. Un problema en el Antiguo Testamento fueron sacerdotes y profetas de Dios que estaban borrachos y entonces eran muy malos sacerdotes y profetas. Deben haber sabido, la Biblia les había dicho. En Proverbios 31, versículos 4 y 5, Salomón dice, no es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Entonces fue necesario advertir también a los reyes que esto no es para ustedes, porque tienen que liderar, porque no tienen que ser afectados por eso. Vemos en la palabra de Dios un hombre como Noé, que la Biblia dice que fue el hombre justo, que el Señor lo utilizó para hacer el arca. Él hizo el arca y salvó la humanidad. Todos los demás fueron juzgados por Dios y Noé baja del arca. ¿Y qué es la primera cosa que hace? Se emborracha. Y al emborracharse tenemos toda la historia que la palabra de Dios nos enseña, la maldición de Canaán y todas las consecuencias de eso. Tenemos a Lot, el único justo que está en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que Dios lo rescata. Y una vez que lo rescata, ¿qué pasa? Están allí él con sus hijas, ellos le emborrachan, cometen incesto y después todas las consecuencias de ese pecado causado por el alcohol en la vida del otro. En el Nuevo Testamento recuerden que los corintios estaban en la cena del Señor emborrachándose.
Y es una vergüenza y Pablo les corrige todo eso, pero estaban haciendo eso. Entonces, Dios decidió que fue necesario hacernos recordar y no olvidarnos que el vino no es para el pastor. El pastor tiene que tener buen juicio, tiene que ser sobrio, tiene que ser prudente, tiene que tener conducta decorosa, tiene que ser no pendenciero y para eso también tiene que abstenerse del vino. Así que no es para sacerdotes, no es para profetas, no es para reyes y no es para pastores. La Biblia dice también para cada creyente, Proverbio 20, versículo 1, el vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Así que no es para ningún creyente sabio. Proverbio 20, 29 dice, ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las luchas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en búsqueda de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final muerde como serpiente. Y sigue después hablando de todas las consecuencias del vino. Entonces dice acá, no dado a la bebida. Próximo. Perdón que es una lista, es difícil predicar una lista y algunos ya están mirando cuántos hay más en la lista, ¿no? Ya, voy a hacer lo posible. No pendenciero. No pendenciero significa no violento, no pugnaz, no pegador, ¿no? Imagínate que el pastor está, venga acá, no votaste lo que yo quiero, ¿así no querés aceptar a Cristo? Venga. Algunos creen que esto está relacionado al anterior, del vino, y después la idea de pendenciero, violento, pugnaz. Pero el pastor tiene que ser un hombre que evita peleas. Ahora uno dice, eso debe ser obvio, pero no es siempre obvio. Hay pastores que son peleadores, les gusta pelear. Déjame darles un ejemplo. Hay un hombre famoso, si tomaste la materia de historia bautista, ya saben de este hombre. Hay un hombre que fue famoso en su momento y todavía es famoso en cierta manera, que se llamaba J. Frank Norris. J. Frank Norris fue un pastor hace 100 años. Él probablemente fue el bautista fundamentalista más importante del siglo pasado. Realmente los raíces de casi todos los bautistas fundamentalistas que yo conozco están en alguna manera relacionados a J. Frank Norris. En un momento pastoreaba dos iglesias en Texas y en Michigan. No sé si conocen el mapa, pero es lejísimo, con como 20,000 miembros cada uno. Pastoreaba los dos a la vez, no sé cómo hizo eso, pero lo hizo. Pero era un hombre peleador. Le podía dar muchos ejemplos, era peleador con sus palabras, era peleador en muchas maneras, pero solo me voy a quedar con una cosa. El mejor ejemplo de su falta de cumplir con este requisito de no ser pendenciero es cuando un día en su oficina de pastor pegó 3 tiros a Dexter Chips y lo mató. Así que imagínate, vas a visitar al pastor, su oficina, lo mató. Dexter Chips. 4 tiros, pero solamente 3 pegaron. 17 de julio de 1926, salió en todos los diarios. Podés buscarlo por Google, en los Times de Nueva York. Allí está, Pastor Norris mata al señor Chips. Era un laico católico y estaba metido en la política, tenían algunos desacuerdos y lo mató. Ahora, quiero decirles una cosa. Eso no avanza en la causa de Cristo, ¿no? Eso no es positivo para el testimonio de la iglesia, ¿no? Imagínate, uno dice, ¿sabe qué? Que tenía una cita mañana con el pastor en su oficina, pero no voy. Él lo mató. No fue a la cárcel, no había nadie para verlo y él dijo que fue defensa propia y siguió su pastorado por muchos años más. Pero un pastor no puede ser así. Pero, ¿por qué dice eso? Para que sepamos que no podemos permitir un pastor peleador ser nuestro pastor. Al contrario, dice el próximo, es amable. Amable significa gentil, tolerante, flexible. No tolerante en cuanto al pecado, sino tolerante con la gente. Es considerado con la gente. No tiene inclinación de pelear. Él perdona a los que le critican. Él perdona a los que le ofendan. Él no está allí para entrar en peleas. Es amable, apacible. Él está buscando la paz.
Muchas veces los pastores, les voy a decir cómo es, porque todos los pastores son iguales en esto, creo. Un pastor predica un mensaje, después del mensaje 20 hermanos vienen y dicen, buen mensaje, pastor, fue edificante, me gustó. Nosotros no predicamos para nuestra gloria, pero cuando el mensaje es edificante, nos gusta eso. Por eso predicamos, para que crezcan. Entonces uno dice, gloria a Dios, amén, fue edificante. Y después uno se acerca y dice, pastor, qué mensaje largo y aburrido y malísimo, eso fue terrible. ¿Ustedes piensan que hay gente que no dice eso? Sí lo dicen, sí. Pero ¿sabe lo que pasa? El pastor va a su casa y ¿qué piensa? ¿Hay 20 hermanos que fueron edificados? No piensa nada de eso. Sino, alguien dijo que fue largo y aburrido. Porque es así, somos así, seres humanos somos así. Pero esta persona es la persona que realmente piensa en los 20 y perdona y ama al otro. Porque no está con ganas de pelear, es amable, perdona, es tolerante. Próximo, que también parecido, no contencioso, no un peleador, ni físicamente ni verbalmente. Él practica lo que yo llamo el principio de Nehemías. Cuando atacaron a Nehemías y criticaron a Nehemías, él hizo dos cosas. Él dijo, ellos le acusaron de querer hacerse rey, y no era verdad. Entonces él hizo dos cosas. Él se paró, vamos a decir, y dijo, no es verdad que yo quiero ser rey, no es verdad lo que están diciendo. Y ahora tengo que volver a trabajar. Entonces el pastor no contencioso, si hay contienda, tiene el derecho de decir la verdad, pero después tiene que volver a hacer la obra de Dios. No pasar el resto de su vida peleando con esa persona que quiere causar daño. La obra de Dios es demasiado grande. El pastor no tiene ganas de pelear, tiene ganas de cumplir con la gran comisión. Después dice, no avaricioso. No avaricioso. Y Tito 1:7 dice lo mismo, pero lo dice quizás de una manera más clara, cuando dice que no debe ser amante de ganancias deshonestas. La palabra de Dios nos dice todo el tiempo de tener cuidado con el dinero, y el pastor tiene que tener mucho cuidado con eso. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Entonces, el amor del dinero es un peligro. 1 Pedro 5:2, hablando de pastores, dice que debe pastorear el pastor no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Hay personas que entran en el ministerio por el dinero, piensan que van a enriquecerse, algunos lo hacen. El pastor no debe estar pensando nunca en el dinero. No debe preguntar a una iglesia cuánto le van a pagar, no debe estar pensando en cuánto puedo lograr siendo pastor de una iglesia, no debe aprovechar del mercado que tiene delante de él en todo momento, como algunos lo vean, sino el pastor, en vez de pensar así, tiene que estar contento con lo que tiene. El apóstol Pablo dijo como misionero, no que hablé porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dijo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pastor, cuando hablamos de la parte económica, depende de Dios. Es el Señor que le fortalece. A veces con mucho, a veces con poco, pero eso no es el tema para el pastor. El tema del pastor es que el Señor prometió suplir sus necesidades y ministra a los demás. 1 Timoteo 6 y 7 dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar del mundo tampoco. Entonces el pastor es contento con lo que tiene y no depende del gobierno, no depende ni de la congregación en sí, depende de Dios. Hebreos 13:5 dice, sé el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El pastor y todo hermano no tiene que tener avaricia y no tiene que estar preocupado por esas cosas, porque el Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé. Mi papá una vez me llamó porque era miembro de un comité pastoral, estaban buscando un nuevo pastor para la iglesia y estaban entrevistando a un pastor. Y el pastor hizo varias preguntas, pero la pregunta
principal de todas sus preguntas fue, ¿cuánto me van a pagar? Y mi papá me llamó y dice, este pastor está insistiendo, quiere saber cuánto le pagamos y un montón de detalles sobre eso. ¿Y cuánto debemos pagar y cómo viene la mano? Yo dije, mi papá fue un diácono y miembro del comité. Digo, no te preocupes por eso. Decirle directamente que ya no es un candidato. El hecho de que eso fue su interés significa que no es el pastor que ustedes quieren. Ahora, ¿hay que cuidar bien al pastor? Sí. ¿Hay que pagar bien al pastor? Sí. ¿Hay que cuidar de sus necesidades? Sí. Pero de parte del pastor, él depende de Dios. No está en el ministerio por ganancias económicas. Es fácil tener abusos en la iglesia. Déjame decirles también algunas cosas que hacemos aquí para evitar eso. Por ejemplo, en nuestra iglesia ya está escrito en la Constitución, no vendemos absolutamente nada para ganar dinero. Ni vendemos empanadas en la entrada para enviar misioneros. No, si vamos a mandar misioneros es porque ofrendamos. Eso es lo que la Biblia indica. Porque si comenzamos a vender empanadas, probablemente juntamos mucho dinero. Y por allí decimos, tanta venta con empanadas, ¿por qué no agregamos pizza? ¿No? Y después de pizza, tanta ganancia, decimos, ¿por qué no abrimos un kiosco? Yo conozco una iglesia que era una iglesia y después tenía un restaurante y después fue un restaurante con una iglesia o es un restaurante. Así que es peligroso. Y no queremos eso. El pastor no debe estar interesado en esas cosas. Nosotros no permitimos hacer negocios en la iglesia y agradezco a ustedes que trabajen en cosas de ventas y creo que algunos venden productos a hermanos. Eso está perfectamente bien, pero no lo traen acá. Y no lo hacen ustedes, les agradezco, porque bueno, igualmente no lo dejaríamos, pero no es necesario. Ponerles un puesto allí en el hall de entrada con algún producto, estar vendiendo con tantos hermanos, podían hacer una buena venta. Pero la iglesia no es para negociar, la iglesia es para hacer la obra de Dios. En nuestra iglesia los pastores no tocan las ofrendas, los diáconos y el tesorero tocan las ofrendas. Lamentablemente en el mundo de hoy, en muchos lugares, el nombre de Cristo es deshonrado por pastores que dedican su ministerio a juntar riquezas. Y aquí dice que el pastor no es avaricioso. Bueno, eso es la lista. Perdón que es difícil predicar y escuchar una lista así. La semana que viene vamos a ver 3 evidencias más, cada uno más breve que todo esto. Pero quiero que entendamos esto, hermanos, antes de terminar. Estos requisitos son las maneras en las cuales un pastor tiene que conducirse. Son observables. Ustedes pueden mirar en mi vida, pueden mirar en la vida del pastor Javier, pueden mirar en la vida de cualquier pastor y ver si cumplimos con estas evidencias observables. Y otra vez, somos pecadores. Tenemos que evitar 2 extremos. Un extremo es que alguien dice, si pecan no pueden ser pastores. Si es así, nunca más van a tener un pastor. Somos pecadores. No podemos ir a ese extremo. Pero el otro extremo es decir, bueno, total, son pecadores, ¿no? ¿Qué importa? Dios sabe que somos pecadores, pero ha puesto estos requisitos mínimos que nosotros tenemos que cumplir. Y como iglesia tienen que insistir que los pastores sean personas así. Así que, para terminar, el pastor no será perfecto. Somos pecadores salvos por la gracia de Dios, igual como ustedes. Somos personas progresando en la santidad, igual como ustedes. Así que no pueden esperar que estemos sin pecado, pero sí deben esperar que cumplan con estos requisitos. Joven que quiere entrar en el ministerio. Escucha bien cómo lo voy a decir. Joven que quiere entrar en el ministerio. Esta lista es tu criterio mínimo. Esto es tu criterio mínimo. ¿No? Hay que crecer mucho más, pero esto es el mínimo. Si no cumplís con estas cosas, no podés ser un pastor. Así que el que desea pastorado se extiende para lograr lo que necesita para ser un pastor, y parte de eso es mirar en esta lista, meditar en esta lista, entender esta lista, y por el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo y el poder de obediencia a la palabra de Dios, cumplir con esta lista es el mínimo.
es necesario para que seas un pastor. Iglesia, les animo así a terminar, que no acepten nunca menos que hombres que cumplan con estos requisitos. Así que oren antes de llamar a un pastor. Busquen siempre un pastor que cumple con estas cosas. Cuando tienen un pastor, como ahora, oren por sus pastores para que sigan cumpliendo con estas cosas. Y animen a sus pastores en su progreso de santidad. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Estos son los requisitos que nosotros necesitamos cumplir. Quiero terminar con esto. Todo este mensaje ha sido para creyentes y más bien para la iglesia, que sabemos y tenemos que saber la importancia del pastor y los requisitos para un pastor. Y más con lo que hablamos hoy en nuestra asamblea y que voy a volver a hablar cuando hacemos nuestros avisos. Pero ¿por qué es tan importante? Es tan importante porque la palabra de Dios dice, vamos a llegar en algunas semanas si Dios quiere, en capítulo 3, versículo 15 dice, Pablo dice, en caso que me tardo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y después marca algunas de las grandes verdades del cristianismo. ¿Por qué es importante que el pastor cumple con los requisitos? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si la iglesia, columna y baluarte de la verdad, el faro que predica la verdad de Dios, está liderado por un pastor que no cumple con los requisitos, entonces todo cae. Y quiero que sepan, si hay alguien presente que no es creyente, que nosotros queremos tener pastores que cumplen con los requisitos, porque esos pastores son los que predican el evangelio. Y el evangelio que quiero comunicarte en esta noche, si no conoces a Cristo, es las buenas nuevas de que aunque vos no podés llegar al cielo por tu cuenta, no hay obras que vos podés hacer para lograr el cielo, no hay ritos de iglesia que vos podés hacer para llegar al cielo. Necesitas de un Salvador porque eres un pecador y la paga del pecado es la muerte. Cristo es nuestro Salvador. Él es Dios y Él vino a la tierra y murió en nuestro lugar, pagó la cuenta por todos nuestros pecados, no a algunos de nuestros pecados, todos nuestros pecados, y Él resucitó para darnos vida eterna. En esta noche, si vos no conoces a Cristo como Salvador, allí donde estás sentado, Dios puede ver tu corazón, podés hablar con el Señor en privado en este mismo momento y decirle, Señor, es verdad, soy un pecador, es verdad que no hay nada que yo pueda hacer para borrar mis propios pecados, pero sé que Jesús murió en mi lugar, Él llevó sobre Él todos mis pecados, hoy pongo mi fe en Él. Y la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Así que si viniste hoy pensando que a lo mejor voy al cielo, quizás voy al cielo, me gustaría ir al cielo, voy a luchar para ir al cielo. Hoy en día quiero que entiendas que la Biblia nunca dice nada de eso, sino la Biblia dice que nadie va al cielo por cumplir con obras de la ley, sino dice que Cristo vino justamente porque nosotros no podemos. Y Él murió por todos nuestros pecados. Y te invito, allí donde estás, sentado, a hablar con el Señor y poner tu fe en Cristo como tu Salvador en este mismo momento. Por eso es importante que el mensajero sea lo que Dios quiere que sea, porque el mensaje es el único mensaje que cambia vidas y puede cambiar tu vida hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que nos ha dejado en la oscuridad sin saber cómo tú quieres que nos conducimos. Señor, ayúdanos como congregación a siempre exigir y cumplir con solo aceptar a hombres así como pastores. Pedimos que sigues proveyendo hombres así para ministrar en nuestras iglesias. Pedimos por posibles futuros pastores jóvenes que puedan crecer a cumplir con estos requisitos en sus corazones y en sus vidas. Pedimos por nuestros pastores presentes que tú nos proteges de tentaciones y de caídas para que podamos ministrar hasta que el Señor vuelva o hasta que nosotros entramos en su presencia cumpliendo con estos requisitos. Y pedimos, Señor, al final, si hay alguien presente hoy que no conoce a Cristo como Salvador,
que en este mismo momento podía confesar sus pecados y confiar en Cristo y su obra en la cruz para su salvación. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.